Continuamos en Quienes Quieren a través de Diamante FM 98.7 y Canal 5. Nos acompaña este día el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, licenciado en Economía, Rodrigo Arim. Director, una de las cosas que hace la OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, es dar directivas a las empresas del Estado. Si bien son autónomas, pero difícilmente hagan cosas sin coordinar con ustedes. Algunos se quejan bastante, pues se nos meten mucho, no se influye mucho y demás. ¿Cómo va a ser la relación con las empresas del Estado? ¿Van a ser las mismas directivas marcando por dónde tienen que ir o van a respetar a rajatabla esa autonomía? A ver, la autonomía en ningún caso es autarquía e independencia por parte de ningún organismo del Estado. ¿Sí? Es autonomía profesional, técnica y del área específica donde actúa. Nosotros, y esto lo hemos hablado con la ministra de Industria y Energía, con Fernanda, muchas veces, y también por supuesto con Gabriel como ministro de Economía y Finanzas, la idea es tener un conjunto de empresas públicas potentes, muy relevantes para Uruguay las empresas públicas, que estén alineados en su accionar a los objetivos de apuntalar, por ejemplo, el crecimiento económico, ¿sí? Y apuntalar el desarrollo del país en general. Eso quiere decir tener coherencia en las decisiones que se toman en las empresas públicas, entre ellas, al interior de ellas y con los objetivos de gobierno, ¿sí? Eso presupone tener una mesa de trabajo. OPP cumple un rol específicamente en esta área, que fundamentalmente con aspectos de lo que es la programación financiera de las empresas públicas, pero tiene una mesa de trabajo desde el Poder Ejecutivo con las empresas públicas que nos permitan articular estos objetivos, que atiendan la especificidad de cada empresa pública, las necesidades técnicas específicas de inversión que puedan tener, pero simultáneamente que sus decisiones sean compatibles con un marco más general de política. Entonces, no es involucrarse en la gestión cotidiana, es tener este marco de acción general que implica... O sea que esas directivas van a estar entonces. Yo diría directivas, y yo diría trabajo conjunto con las empresas públicas, ¿ah? Para asegurar esta coherencia, que es imprescindible en un país en donde las empresas públicas son muy relevantes para sostener el crecimiento económico, para sostener el funcionamiento en general del sector público y para generar los incentivos y las señales relevantes en mediano y largo plazo. ¿Hay que fusionar algunas empresas, por ejemplo, en la parte energética, UTE con ANCAP? Yo por ahí no veo ninguna necesidad de incorporar esa agenda en este momento. No creo que sean agendas... las soluciones fáciles institucionales de ese tenor suelen esconder alguna discusión. Pues son las mismas empresas de hace décadas. Sí, bueno, emergieron otros actores del sector público, ¿no? A veces perdemos perspectiva, pero hay actores, digamos, entidades públicas no estatales, varias. Algunas que se han creado inclusive en la época del Frente Amplio, otras ahora requieren inclusive un esfuerzo de coordinación que estamos intentando diseñar. La ANI, la ANDE, ¿sí? Uruguay 21, República FAP, para poner más en el giro comercial. O sea, hay acciones del Estado que han creado otros actores. No son los mismos actores que tenemos en el Estado hoy de lo que teníamos hace 20, 30 años atrás. Sí, las empresas públicas más relevantes, más importantes, de mayor peso, siguen teniendo una referencia clara, ¿no? Estamos hablando de ANCAP, de Antel, de UTE. UTE mismo es Usinas y Transmisiones del Estado. Por supuesto, o sea, hasta arrastran nombres históricos. Y hoy hablar de Usinas y Transmisiones con toda la tecnología y todo lo que ha pasado. Por supuesto, pero a lo que voy es ANCAP es alcohol y Portland. O sea, ahora, en el nombre... Y Portland le da mal. El nombre presupone su historia, pero no necesariamente su accionar cotidiano, ni lo que hoy son esas empresas. Entonces, parte de esta historia es analizar, en todo caso, qué tipo de reformas en la empresa pública pueden ser razonables, con un objetivo de mediano y largo plazo. Por ejemplo, ¿para reformas para qué? Para aclarar que el Uruguay gane en eficiencia, en eficacia. ¿Eso significa coordinar entre ellas? Coordinar entre ellas. No fusionarlas. La fusión puede ser un objetivo o no, pero a priori no veo ninguna razón para que ella tenga que ser una agenda pero sí relevante. Que coordinen sus acciones, por ejemplo, UTE y ANCAP. Y tiene que coordinarlas. Eso es parte de lo que tenemos que impulsar y asegurar que suceda. ¿Y eso cómo se hace en la práctica? Y eso se hace desde espacios de trabajo conjunto entre los actores del Poder Ejecutivo que tienen como referencia directa las empresas públicas, la OPP, el Ministerio de Economía y Finanzas, en una mesa en donde tenemos que asegurar cuáles son los objetivos para este quinquenio y pensando más allá de cada una de las empresas públicas y que sean coherentes entre sí. A veces nos pasa otra cosa, ¿no? Estamos hablando mucho de empresas públicas, pero nos pasa en el sector público, a veces, y es otro objetivo específico de la OPP. Nosotros trabajamos con los gobiernos departamentales. Bueno, la otra queja viene por ahí. Nos falta coordinación entre los gobiernos departamentales y los gobiernos nacionales, ¿sí? Hay un conjunto de transferencias que realizan el gobierno nacional y los gobiernos departamentales, súper importantes, súper relevantes para el desarrollo en todo el territorio nacional, pero que requieren también un espacio adicional de coordinación. ¿Les va a condicionar las transferencias a cumplimiento de determinadas metas? ¿A las sentencias? Sí. No. Las sentencias tienen derecho constitucional a acceder a un conjunto de recursos, ¿sí?, del gobierno nacional. Aunque se la gasten en lo que quieran. No,
tienen que rendir, en algunos casos son de libre disponibilidad, en otros hay otro rubro otro conjunto de recursos que presuponen que tienen que hacer propuestas que son analizadas técnicamente por la OPP y aprobadas finalmente por una comisión sectorial, ¿sí?, de descentralización, que además fue creada por la reforma constitucional del 96, donde está el Congreso de Intendentes, está la Oficina de Planeamiento de Presupuesto y está otros integrantes del Poder Ejecutivo. Entonces, la idea es corregir, por ejemplo, inequidades. El Frente Amplio ha dicho varias veces que en este periodo que terminó, tanto a Montevideo como a Canelones, Salto no se quejan tanto, pero también se quejaron, de alguna forma no se les dio todos los que tenía que darse, y Montevideo fue el que inclusive llegó a decir que por no darles esas transferencias tienen la situación económica que tienen. Lo que sucedió en el último periodo en particular es que se eliminaron algunos mecanismos de transferencia, como el Fondo Metropolitano, que atendían en particular la realidad de los gobiernos departamentales que hacen San José, Canelones y Montevideo, ¿sí? Yo creo que instrumentos de ese tipo necesitamos, entre otras cosas porque vive más la mitad de la población en esta área. O sea, ¿volvería el fondo ese? No sé si volvería ese fondo u otro tipo de instrumento, por eso digo de ese tipo, no digo ese específicamente. Eso es darle más dinero al área metropolitana. Pero eso fue descontinuado en los últimos 5 años, ¿sí? Entonces ahí sí efectivamente hay una discontinuidad. Con respecto al resto de los fondos, el Fondo de Desarrollo Interior no ha sido así, o sea, el Fondo de Desarrollo Interior, sí, Montevideo participa con una alícuota menor a lo que es su peso relativo, por ejemplo, en población u otro tipo de indicadores, pero ha sido así a lo largo del periodo. O sea, ¿sí se discriminó a las del Frente Amplio entonces? Bueno, la palabra discriminación de vuelta tiene una carga valorativa. Yo diría, claramente se discontinuó el único instrumento específico que había para atender la realidad del área metropolitana. Y eso le pegó a Montevideo Canelones, básicamente. Eso básicamente Montevideo Canelones, y tengo entendido que también San José, pero tengo una duda al respecto. Y la idea de ustedes es corregirlo, esa inequidad o esa discontinuidad, corregirla. Es parte del menudo de opciones que tenemos que analizar, junto con el Congreso de Intendentes. Pero eso entra necesariamente en la discusión. Tiene que ver con la presencia en el territorio, en distintos territorios, de realidades distintas. Bueno, el área metropolitana requiere una atención particular. A ver, estamos discutiendo el transporte metropolitano, ¿no? Una necesidad que tiene no solamente el área metropolitana, tiene Uruguay. Aquí está, las disfuncionalidades del sistema de transporte metropolitano también repercuten en otras áreas, ¿sí? No es solamente difícil trasladarse desde el Pinar hacia el centro de Montevideo, genera dificultades para trasladarse de Florida a Montevideo o de otras áreas del país en general, porque dificulta el traslado al interior del área general. Eso habrá que atenderlo. Está dentro de la carpeta de gobierno avanzar en mejorar el sistema de transporte metropolitano. Está liderado por Lucía Echeverri del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Pero eso es parte de lo que también queremos colaborar en general en que sucedan esas cosas. ¿Las empresas del Estado tienen que ser caja del Estado? ¿Tienen que ser fuentes recaudadoras para el Estado? Ahora con el último ajuste de los combustibles, que en realidad fue a la baja en el gasoil, las naftas se mantuvieron. Y salió la oposición a decir, bueno, las naftas se mantuvieron cuando tenían que haber bajado, porque obviamente el Frente Amplio con esto está recaudando, está utilizando, como ya lo ha hecho, a las empresas del Estado para recaudar. Yo te diría, en tu pregunta hay dos conceptos distintos. No hay ninguna duda que las empresas públicas tienen que aportar recursos al erario del Estado. O sea, caja. Y por supuesto, son propiedad de los uruguayos. ¿Quién es accionista? Somos todos. Por lo tanto, los beneficios de esas empresas, ¿dónde se expresan? Se expresan en el financiamiento de otras políticas, a través de la caja. Eso es absolutamente normal. Lo que podemos discutir es si corresponde hacer ajuste de tarifas para incrementar ese flujo de ingresos. En este caso, de ANCAP, primero no está previsto. Asumimos el gobierno hace un mes y lo que estamos haciendo son medidas precautorias. Entre otras cosas porque ANCAP también viene con un déficit heredado del año 2024 de cerca, cerró el balance recién, 130 millones de dólares. ¿Sí? Entonces no venimos a una situación de estabilidad este plano también. Pero, y acá es lo más importante, no es por eso que estamos tomando esta decisión. Tiene que ver con tomar la precaución de si hay algún criterio que puede permitir bajar el gasoil. El gasoil tiene una repercusión directa además en el sector productivo. ¿Sí? El sector productivo está golpeado por la apreciación de la moneda uruguaya con respecto a la región en particular. ¿Sí? Bueno, parecería razonable internalizar parte de esa realidad, pero es algo que tenemos que rever, porque lo que no parece muy razonable es que estemos reviendo los precios de las naftas con una periodicidad de 2 meses. Pero no bajaban naftas para hacer un poquito más de caja, entonces. No se bajó la nafta por un tema precautorio, estipuladamente al comienzo del gobierno. O sea, hay que ¿pero la precaución de qué? Bueno, ¿les preocupa ver los números? Yo diría, ni siquiera las autoridades nuevas de ANCAP estaban asumiendo en el momento que está sucediendo esto. Entonces, un criterio... O sea, si esto hubieran pasado 6 meses, capaz que ustedes bajaban las naftas. Por supuesto, teníamos una perspectiva distinta de cuál es el estado de situación.
Hay elementos en la transición que no tuvimos en los meses previos a la transición. ¿Que se les ocultaron? No, ocultaron no. Hay información que nos llegó, no tuvimos. La palabra vuelta ocultar tiene connotaciones valorativas. Hay claramente información que estamos... ¿Que no se les exhibió? ¿Le gusta? Que no existe, por supuesto. Por ejemplo, nosotros, en el caso de la OPP, nosotros no tuvimos información sobre el programa de jornales solidarios que ahora el Congreso de Intendentes nos está solicitando. En esa transición con OPP, esa información no la tuvimos arriba de la mesa. Y con la parte de tarifas y demás también les pasó lo mismo. No, yo diría con tarifas, no con tarifas en sí mismo, pero tuvimos dificultades. Finalmente fuimos accediendo en las fines de enero y principios de febrero a alguna información, por ejemplo, para saber cuántos impuestos había adelantado las empresas públicas. ¿Sí? Fines de enero, principios de febrero, esa información comenzó a fluir con respecto a esto. Pero, entendámonos, estamos hablando de que asumimos el gobierno el 1 de marzo, que las autoridades docentes autónomos están asumiendo recién ahora. Hoy de tarde, ayer de tarde concurrí a la asunción de las autoridades de ACE. ¿Sí? Bueno, estamos hablando que hay un escenario en donde hay que tener ciertas precauciones. O sea, fue una decisión defensiva, entonces usted decir... Defensiva, yo diría cauta. No es defensiva porque no estamos defendiendo ante nada, sino cauta, es decir, bueno, tenemos que entender exactamente cuál es el estado de situación de ANCAP. Era un riesgo bajar las naftas en este momento para ustedes. No, quiere verte, tomar una decisión sobre el precio de un producto de ANCAP sin tener claridad todavía sobre el estado general de situación de la empresa. Las empresas no se definen solamente por sus ingresos, se definen también por sus costos, ¿no? Parte de lo que pasó el año pasado es que no se previó que la refinería de ANCAP estuvo parada por más tiempo de lo habitual. Eso nunca se internalizó en el flujo de ingresos. Y pasó para este año. Y no pasó para este año, pero se implicó un incremento de la deuda. ¿El incremento de la deuda quién la paga? ANCAP, por supuesto que sí. Pero ¿de quién es ANCAP? De los uruguayos. O sea, y este tipo de herramientas que ustedes han utilizado con no bajar un combustible ayuda a pagar eso también. Ayuda a pagar, no. O sea, de vuelta, no es por caja, no es por ingresos, es por tomar el tiempo suficiente para analizar cuáles son los mecanismos de funcionamiento de ANCAP que tenemos que ir incorporando a lo largo del tiempo. Y hace, no me acuerdo cuándo asumimos la autoridad de ANCAP, pero no hace más de 10 días, 15 días que está en funciones también. La idea de ustedes no es no es verificar los precios de los combustibles todos los meses. La idea es cada cuánto tiempo. Yo le diría, no estamos en condiciones de adelantar opinión al respecto. Claramente es un elemento que tenemos que considerar y analizar. Pero mensual no le gusta. En particular creo que genera un ruido innecesario, no es mensual estrictamente ahora, ¿no? Tiene una previsión un poquito más larga, pero un ruido innecesario desde el punto de vista de las señales que uno da. Todos los fines de mes la URSS saca un informe y después se decide qué pasa con el precio. Un poco más de un mes. Está, pero para usted, si le plantean el ideal, ¿cuál es? Es que no lo tenemos que analizar. Claramente, un mes no. Mi criterio, le diría, no parecería razonable que las señales de precio que emita ANCAP estén descalzadas totalmente de las circunstancias que atraviesa ANCAP, por ejemplo, con una refinería parada 6 meses. Eso es lo que entiendo que son elementos que claramente no son razonables. No ajustaría una vez por año tampoco los combustibles, sería también lo mismo. ¿Qué es razonable en esto? Teorizando, ¿qué es razonable? Tú estás preocupado que tiene una respuesta concreta. La respuesta media concreta son los mecanismos de ajuste de precios, hay que analizarlos. Entonces, acá hubo un cambio producto de la LUC. Entendemos que no es el ideal, posiblemente hay que se incorpore el cambio, veremos cuál es. Ahí está, ¿el ideal cuál es entonces? Por eso, veremos cuál es. Todavía no lo tiene. Eso, primero tendrá que analizarlo en CAP, tendrá que analizarlo el Ministerio de Industria y Energía y lo analizamos en el marco del Poder Ejecutivo. Rodrigo Arim, director de la Oficina de Planeamiento del Presupuesto, gracias por ser parte de ¿Quién es quién? Por favor, un gusto estar contigo. Gracias a usted por acompañarnos en un programa más. Les recordamos, como siempre, la principal de Inversión de ¿Quién es quién? Jueves 22:30 horas en Canal 5 y Diamante FM. Dios mediante entonces, nos encontramos en un próximo ¿Quién es quién? Gustavo Vanescayan, que le habla de salud, le recuerda que esto ya es historia.